¿Qué tal, amigos? Buenos días. Damos gloria a Dios por un día más de vida que nos regala y por esta oportunidad de compartir la palabra del día, ¿verdad? Que el Señor nos da martes y jueves a las 10 de la mañana cada semana. Compartir una palabra fresca, actualizada para el tiempo que estamos viviendo. En esta oportunidad Dios me ha estado hablando acerca de lo que significa la nube, ¿verdad?, de Dios en Cristo. Y vamos a compartir varios pasajes de la Escritura. En primer lugar vamos a ir al libro de Mateo. En Mateo vamos a compartir el capítulo 17, el versículo 5. Este es cuando el Señor Jesús se transfigura ante sus discípulos, ¿verdad?, en el monte. Y dice la Escritura que mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Pero quiero resaltar algo aquí, ¿verdad?, que dice que era una nube de luz, ¿verdad? Nos está hablando, una nube de luz los cubrió. Pero vean otro detalle que la Escritura nos arroja también en Marcos 9:7, que dice: entonces vino una nube que les hizo sombra, una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Así que ya en estos dos pasajes tenemos dos detalles que nos revela la Escritura acerca de lo que nos está mostrando sobre la nube. Nos está diciendo Mateo 17 que es una nube de luz, y Marcos 9:7 nos está añadiendo otro detalle diciéndonos que la nube les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Entonces queremos, ¿verdad?, poner en estos detalles, ¿verdad?, en cuestión, en el asunto, sobre el significado entonces de lo que es la nube de Dios en toda la Escritura, y especialmente en el propósito eterno de Dios, que era mostrar en Cristo toda su verdad, toda su realidad. Así que vamos a ver ya en estos dos pasajes 4 detalles. Porque número 1 nos habla de que era una nube de luz. Número 2 nos dice que de la nube salía la voz de Dios. Número 3 nos habla de que la nube hizo sombra. Y número 4, vamos a ver en un pasaje más adelante que vamos a compartir en 1 Corintios 10, que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corinto que así, hermanos, no quería que ignoraran que nuestros padres todos, fíjese las palabras que utiliza el apóstol Pablo, dice: nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Así que de un modo espiritual nos está hablando de la nube y el mar como dos realidades espirituales, que ahora él nos dice: todos comieron el mismo alimento espiritual, sigue, todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Así que el pasaje nos está dando a entender que todos estos elementos
los cuales el apóstol le está señalando a la iglesia de Corinto que disfrutaron sus padres, ¿verdad? Es decir, el pueblo de Israel desde el tiempo antiguo en el desierto, fueron realidades que estaban en Cristo. ¿Ok? O sea que tanto la roca como la bebida, como el mismo alimento del cual ellos participaron, como pasar por la nube y el mar, ¿verdad? Y fíjese que el detalle que no quiere que ellos ignoren estas cosas, que no las ignoren, que no sean ignorantes, ¿verdad? Sobre esto, y que todos así como pasaron la nube, todos también pasaron el mar. Así que en primer lugar es necesario, ¿verdad?, explicar en este momento que cuando las escrituras nos hablan de nube de luz, fíjese que aún esto es figura para los discípulos que están en ese momento con Jesús, el Jesús que está allí presente, humano, ¿verdad?, entre ellos, que no dejaba de ser, ¿verdad?, el Mesías, no dejaba de ser todo el propósito de Dios que se les había dado al pueblo de Israel, que Él iba a enviar al Mesías. Pero que en esta ocasión también se está viendo la nube de luz como la revelación, como entendimiento espiritual para sus discípulos. Es decir, cuando la Escritura nos empieza a recalcar que era una nube de luz, nos está refiriéndose, ¿verdad?, que era una nube para arrojar revelación, entendimiento espiritual a los discípulos en ese momento. Número 2, tenemos que entender que por esto, como es una nube de luz, obviamente de la nube de Dios viene la voz de Dios. ¿Me entiende? O sea, la nube nos habla de una realidad espiritual que en este momento para ellos iba a ser ejemplo de una realidad que iba a ver en Cristo. En esa dimensión de nube nosotros vamos a tener luz, y en esa dimensión de nube, al encontrarnos con Cristo, va a estar la voz de Dios. Y en tercer lugar, ¿verdad?, en el pasaje de Marcos 9:7 nos dice la Escritura que la nube hizo sombra sobre ellos. Es decir, es importante entender esta frase en todas las Escrituras, ya que en las Escrituras se nos refiere que todo aquello que en el antiguo tiempo el Señor hizo con el pueblo de Israel era sombra y figura de lo que iba a venir en Cristo. Así que es importante que nosotros entendamos que cuando la nube hace sombra, lo que está haciendo es que aquello que eran figuras que no se podían entender, se convierten ahora en realidades o en dimensiones espirituales que están en Cristo, y que podemos ahora disfrutar, ya que nosotros, ahora siendo la iglesia, moramos en Cristo. Es decir, Dios nos llama a meternos juntamente con Cristo dentro de la nube. ¿Me entiende? El Dios Todopoderoso, Padre de todos, quiso que Cristo y nosotros estuviéramos metidos en su realidad espiritual de la nube de Dios, en ese lugar de encuentro con Dios, que así como el pueblo de Israel estuvo. Y esto es importante porque lo que está queriendo recalcar el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto es que ellos estuvieron bajo la nube, pero se salieron de la nube. Es decir, Dios nunca ideó que ellos se salieran de la nube. Dios quiso que ellos estuvieran dentro de la nube hasta llegar al propósito eterno que era Cristo. Y entonces todos aquellos, que fueran judíos o gentiles, si por medio de la nube podían ser encontrados por Dios en Cristo, Dios
quería que en todo momento nosotros fuéramos guiados dentro de esa realidad espiritual en Cristo siempre, que nunca estuviésemos fuera de esa realidad espiritual. Así que entonces el cuarto punto sería que Cristo y nosotros tenemos que estar encontrados continuamente dentro de la nube. Cristo y nosotros tenemos que estar dentro de esa realidad espiritual en continuo encuentro con Cristo. Continuo encuentro con Cristo en el ámbito espiritual. Así que si nosotros viajamos un poco más en las Escrituras y vamos, ¿verdad? Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, ¿verdad? Liderado por Moisés, es importante entender que cuando el Señor se revelaba al pueblo de Israel en el desierto a través de la columna de nube de día y de la columna de fuego de noche, todo esto, como nos está hablando en la primera carta a la iglesia de Corinto, era figura de Cristo. Es decir, nos hablaba eso de que la nube nos hace sombra para que nosotros podamos ver a Cristo ahora. Estando dentro de la nube de Dios, es necesario que nosotros podamos ver a Cristo. Que su realidad espiritual, fíjese que obviamente el apóstol Pablo está queriendo decir a la iglesia de Corinto que no podemos estar en ignorancia. Pues le dice, no quiero, hermanos, que ignoren. ¿Me entiende? Entonces es necesario entender que la nube, y estando en Cristo, nos va a arrojar conocimiento espiritual, inteligencia espiritual, para entender lo que la nube de día y la nube de noche, la columna de nube de día y la columna de fuego de noche representan en Cristo. O sea, era necesario que nosotros entendiéramos que esto nos habla de Cristo en dos dimensiones espirituales, tanto lo que Cristo iba a hacer en nuestra mente, en las tinieblas, donde nosotros, amados, somos atacados por la oscuridad es en la mente, pero donde nosotros somos, mire, que a veces pensamos que estamos bien estando durante el día, pero aún durante el día necesitamos estar dentro de la nube, que es en esa realidad, estando continuamente encontrándonos con Cristo. Así que es importante entender que el día, si las Escrituras a nosotros nos dice que nosotros no somos de la noche, sino hijos del día, entonces nosotros tenemos que entender dentro de la dimensión de Dios qué significa el día. ¿Me entiende? Entonces el día, si nosotros vamos en las Escrituras desde el libro de Génesis, entendemos que el día de Dios fue la dimensión espiritual con la cual Dios comenzó a que todos sus seres de luz, amados, se encontraran en esa dimensión. Siempre nosotros hemos entendido solamente en el ámbito físico, ¿verdad? Que cuando en las Escrituras nos hablan de que Dios creó ciertas cosas, nos hablan en el sentido físico, pero amados, tenemos que entender que el libro de Génesis nos comienza a revelar el propósito eterno y espiritual que había en Cristo Jesús como el principio de Dios. Nosotros tenemos que entender que desde antes de nosotros existir en esta tierra había un propósito espiritual y eterno que comenzó con el Cristo no hecho carne, sino el Cristo que estaba en la dimensión espiritual. Y ese Cristo que estaba en la dimensión espiritual, entonces fue necesario que el Señor amado, como vimos en una enseñanza anterior,
la Escritura nos habla del firmamento. La Escritura nos señala, ¿verdad? Lo que en la versión Reina Valera dice que a la expansión Dios llamó cielos. Pero fíjese que en otras versiones más originales dice que al firmamento llamó Dios cielo. Y entonces yo explicaba en esta vez anterior que como revelan los salmos, dice la Escritura que el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pero tenemos que entender que la obra de sus manos representaba a Cristo como esa nueva creación. La obra de sus manos era la nueva creación en Cristo. Entonces esto nos señala un propósito eterno. El firmamento anuncia el lugar espiritual en el cual todos sus seres de luz juntamente con Cristo era necesario que se encontraran en Cristo, en esa dimensión de la nube de Dios, esa dimensión espiritual. Entonces, los días de Dios tenemos que entender que en el libro de Génesis comienzan en nosotros cuando la luz de Dios nos ilumina. ¿Entiende? En ese aspecto es que la Biblia nos señala que desde el primer día Dios dijo sea la luz. Es decir, Dios entendió que el conocimiento espiritual, que la iluminación del Espíritu era necesaria en la creación y en la convivencia de Dios con todos sus hijos, con toda su creación. Por lo tanto, era necesario e importante que lo primero que nos guiara fuera la luz de Dios. Y la luz de Dios es la que establece la separación de las tinieblas. Entonces, cuando Cristo ilumina nuestra mente para percibir a Dios en esas realidades, entendemos a Cristo de noche. Por eso, en realidad, Cristo, o sea, el Padre Dios nunca quiso que nuestros días tuvieran noche. Fíjese que en realidad, en el entendimiento de Dios, los días de Dios fueron la tarde y la mañana el primer día, la tarde y la mañana el segundo día. Es decir, Dios no vio ninguno de sus días con sus hijos con noches, sino como tardes. Dios anhela que nosotros en todo momento disfrutemos nuestros días con su luz. O dicho de otro modo, que nuestros días sean la luz de Dios. Y si nuestros días, todo nuestro paso por la tierra están llenos de la luz de Dios, pues nunca estaremos en tinieblas. Porque el conocimiento espiritual, la inteligencia espiritual, la revelación de Dios siempre alumbrará cada uno de nuestros días. De eso se trata. Entonces, la segunda parte, como les decía, Cristo de día o la columna de nube de día representa los días de Dios se cierran en nosotros o llegan a su madurez, a la madurez espiritual, cuando nosotros discernimos su voz en un ritmo constante, cuando nosotros empezamos en esa temporada de nuestras vidas, en esa etapa de madurez de nuestras vidas, a discernir la voz de Dios en un ritmo constante, y nosotros permitimos que la voz del Espíritu, entonces esa voz que nos habla, esa voz de Dios que nos va dirigiendo, gobierne, como decía, nuestro paso por la tierra. Así que es necesario que nosotros entendamos que el anhelo de Dios y el deseo de Dios es que comencemos a discernir su voz en un ritmo constante y que esa voz de Dios sea la que comience a gobernar nuestras vidas en todo nuestro paso por la tierra, que no haya un día en que nosotros no recibamos la luz de Dios, que no haya un día en que nosotros no recibamos el conocimiento que viene de Dios, que no haya un día en que nosotros
no recibamos inteligencia espiritual que gobierne las decisiones de nuestra vida, que nos lleve a un destino seguro, sabiendo que nuestra meta es Dios mismo, es que nosotros estemos en Él. Entonces compartíamos también Lucas 12, cuando Cristo, quiero leerles Lucas 12, del 54 al 56, nos dice que decía Cristo también, Jesús, a la multitud: cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, ustedes dicen, hará calor, y lo hace. Y fíjese las palabras de Cristo para los fariseos, los escribas, en ese momento duras. Le dice, hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, ¿y cómo no distinguís este tiempo? Así que es importante entender que el Señor Jesús le hablaba a los religiosos de su tiempo de entender esta realidad espiritual. El tiempo espiritual no se estaba refiriendo al clima de la tierra, no se estaba refiriendo a señales físicas, sino se estaba refiriendo a que nosotros tenemos que entender los tiempos de forma espiritual, es decir, nosotros tenemos que entender las realidades espirituales en Cristo. En otras palabras, para ellos era claro discernir temporadas en su clima físicamente, pero siendo líderes llamados, ¿verdad?, a tener la dirección espiritual de aquel pueblo, estaban ausentes del discernimiento espiritual. Estaban ausentes de discernir espiritualmente, de estar dentro de Cristo. Es decir, el Señor Jesús prácticamente le está diciendo, mira, yo soy el Mesías prometido a ustedes, estoy aquí y no me pueden reconocer. No pueden discernir que yo soy el tiempo del cual el Padre les habló a ustedes. Es decir, métanse la nube conmigo. Sí que es importante en que nosotros entendamos que Dios está interesado en que nosotros podamos distinguir el tiempo espiritual que vivimos continuamente en Cristo. Necesitamos distinguir los tiempos espirituales por medio de Cristo, y esto es clave, amados hermanos, para nosotros estar dirigidos por su Espíritu en los cambios espirituales de los caos que traen las tinieblas. Mire que en realidad el propósito de las tinieblas no es otro que desaparecer gente de la tierra ausentes del propósito de Dios en Cristo. Es decir, mientras más gente se vaya de la tierra ausente del propósito de Dios, amados, aquí es que nosotros podamos evaluar, por decir así, el éxito de la luz sobre las tinieblas, en que nosotros entendemos que la luz hace resplandecer y hace guiar a las personas a un propósito mayor, a un propósito superior que esta vida física, sino a la realidad espiritual de Dios en Cristo. Entonces tenemos que entender que todo lo que el Padre quiere inspirar a la gente es inspirar a entrar en la atmósfera espiritual en la cual ellos se encuentran con Cristo. Entonces el Padre está interesado en que más gente se encuentre con Cristo en esta dimensión espiritual, en esta realidad espiritual en Cristo. Así que es necesario entender que nosotros nos movemos con Cristo en la nube, no fuera de ella.
el pueblo de Israel de un modo a otro llegó a un punto en que se adaptó a caminar fuera de la nube y a que su sociedad solamente fuera guiada por leyes en el ámbito físico, pero no las leyes en el ámbito espiritual. Entonces, Dios anhela devolvernos al ámbito espiritual, escribiendo sus leyes en nuestras mentes y corazones, pero estas leyes escritas en nuestras mentes y corazones, que no es otra cosa que nuestros espíritus y almas, sea Dios revelándose a nosotros por medio de Cristo. Sea una revelación interna, profunda, con la persona del Mesías. Entonces nosotros tenemos que entender que como seres de luz que fuimos diseñados por Dios, fuimos diseñados para vivir dentro de la nube y dentro del mar de Dios. Dios necesita que nosotros entendamos que Dios quiere que nosotros nos encontremos continuamente con Cristo en la nube de Él, en esta dimensión espiritual, para que nosotros en nuestra mente seamos iluminados constantemente por el conocimiento y la revelación de Dios en la faz de Jesucristo, y que nuestro espíritu sea sumergido a la vida de Dios. Que se nos revelen el ámbito celestial a nuestras vidas, que la atmósfera celestial nos sea revelada, que nosotros podamos caminar en la realidad de Dios. Así que es importante entender, amados, que el Padre diseñó una obra completa por medio de Cristo, donde Él va a ser columna de nube de día y columna de fuego, de luz de noche. Nosotros no podemos caminar en la oscuridad si Dios no nos revela las realidades espirituales. Y cuando Dios nos revela las realidades espirituales, nosotros podemos ir un paso más adelante que todo lo que las tinieblas planifica o agenda para destrucción de sus hijos o de la humanidad. ¿Me entiende? La iglesia tiene que ir en una luz más avanzada que las tinieblas. Nosotros tenemos que entender que Dios desea y anhela traer un avance para desbaratar todos los planes del enemigo, para que nosotros veamos, amados, que aquello que hizo, por ejemplo, cuando Amán escogió una trampa para Mardoqueo, fue Dios el que cambió los planes para que Mardoqueo fuera librado, el tío de Esther, y entonces su enemigo Amán fuera el que fuera muerto en aquella trampa que él había preparado para él. Y todo esto en un ámbito espiritual, todo esto en un ámbito de Cristo, nosotros podemos entender que el Señor anhela que su pueblo vaya en un avance de un discernimiento espiritual de las realidades, tanto del ámbito de las tinieblas como en el ámbito de Dios, por sobre todas las cosas. O sea, el enemigo no puede sorprender a los hijos de Dios acerca de los planes de destrucción que Él tiene, porque nosotros entendemos por las Escrituras que los hijos del día, que los hijos de luz, que somos todos aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo y que somos guiados por el Espíritu Santo, entendemos que de toda trampa que el enemigo y las tinieblas tengan para nosotros, vamos a ser librados, porque para eso somos hijos de luz, que como generación
Dios nos preserva como un linaje especial tesoro. Somos protegidos por Dios, pero no somos protegidos para quedarnos bonitos y lindos y contentos en un lugar, sino nosotros somos preservados, amados, porque por medio de nosotros la luz de Dios es dada a conocer a este mundo. Es decir, nosotros vamos a ver la verdad, que son las realidades tal como son, tanto en Dios como del enemigo. Acuérdese que en el ámbito del enemigo se funciona bajo engaño y mentira. Por lo tanto, muchas de las cosas que la gente ve son ilusiones a sus ojos, porque son realidades que hacen que la gente penetre en cosas que no son la realidad tal como es. De eso se trata el engaño. Son ilusiones, son vanidad de la mente, son cautividades que el enemigo pone a las personas a vivir realidades que no son reales. No son reales, pero en el ámbito en el que la mente humana y el espíritu humano aceptan esas realidades, mire, el enemigo los puede sumir en ese mundo de ilusión. En ese mundo de ilusión que en realidad está puesto para su propia destrucción, para la propia destrucción de la humanidad y para la propia destrucción de, aun si pudiese él, de los hijos de Dios. Pero es por lo tanto importante que nosotros entendamos que la clave de Dios es encontrarnos con Cristo en las dimensiones de nuestra alma, que es nuestra mente, y en las dimensiones de nuestro espíritu. Entonces tenemos que entender que en las Escrituras la nube y el mar nos hablan de dimensiones profundas de encuentro de Cristo en la mente y el espíritu nuestro. Es decir, un día de Dios completo en nuestra vida es una columna de nube de día que nos protege del calor del sol que quema, y esto nos habla de las tinieblas también durante el día. Por eso Salmos también nos dice: no temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Nos está hablando de realidades espirituales que las dimensiones de las tinieblas tienen preparadas para nosotros cuando estamos en la claridad del día de Dios, que pensamos que todo marcha bien, que estamos en prosperidad, que Cristo es nuestra luz, pero estamos pendientes. Y más allá, cuando nos encontramos con Cristo, nosotros podemos ver los detalles que humanamente nosotros no podemos ver, porque el ámbito del Espíritu, dice la Escritura, en el Nuevo Pacto, dice la Escritura en el Nuevo Pacto, que el Espíritu discierne las intenciones y los pensamientos más profundos. Es decir, por medio del Espíritu nosotros podemos saber las intenciones ocultas de las personas, de agendas ocultas que quieren destruir, y Cristo puede revelar. Por eso el Señor muchas veces, conociendo los pensamientos de los fariseos y de los escribas y de los religiosos de su tiempo, dice: lo que cavilaban en sus pensamientos y en sus corazones les hablaba. Y entonces él podía, amado, exponer las tinieblas que estaban detrás de las palabras de los religiosos. O sea, había unas agendas ocultas en las vidas de los fariseos y los religiosos para destruir, para oponerse al plan de Dios por medio de Cristo, pero entonces ante las personas que eran las cuales ellos querían engañar al pueblo, Cristo de antemano destruía esos argumentos
para que la gente fuera dirigida claramente al propósito de Dios. Lo que los religiosos de este tiempo no entienden es que las mentiras de lo que ellos han creído, de las escrituras y de las palabras, están planificadas para que ellos mismos caigan en el hoyo que el enemigo y las tinieblas ha preparado para ellos. Pero en este tiempo nosotros tenemos que entender que Dios está arrojando luz y que Dios está abriendo el entendimiento de las personas para que crean a la verdad y no a la mentira. Para que no sean engañados. Entonces, estas dos realidades que hay en Cristo de la nube y el mar, nos hablan de cómo entender a Dios correctamente. Entonces, cuando nosotros entendemos a Dios correctamente, nosotros vamos a adorar bien a Dios con la mente. Por eso es que, amados, nosotros no nos podemos ofuscar ni permitir que nuestra mente se opaque pensando que solamente cantando himnos a Dios es la forma de adorar, porque adoración no tiene que ver con cantos o música. Adoración es agradarle en la vida de nuestra mente, sobre todo, en primer lugar, como fundamento. Por eso el Señor quiere escribir sus leyes en nuestras mentes y corazones. Es decir, nosotros tenemos que estar iluminados por el Espíritu, por Cristo en nuestra mente y en nuestro espíritu, para entonces caminar en la realidad de Dios. Pero tú no puedes caminar en una realidad que no entiendes. Eso es lo que la Escritura nos está queriendo decir. Nosotros no podemos caminar religiosamente, porque cuando nosotros expresamos o creemos que estamos caminando en la verdad porque pensamos de una manera en la forma en que nosotros consideramos las Escrituras, pero no entendemos lo que proviene de la voz del Espíritu y lo que el Espíritu nos está hablando para revelarnos a Cristo, entonces nosotros no estamos caminando en la realidad de Dios. La gente entonces es engañada y está caminando en la religiosidad. Está caminando en religión, pero no en el reino de Dios. Porque el reino de Dios es una realidad que es revelada constantemente. Una realidad, o sea, no parte de la premisa de que ya yo lo entendí y ya yo lo vivo, cuando en realidad lo que la gente vive es una religión y no el reino de Dios. El reino de Dios fue diseñado para revelarse constantemente y continuamente a nuestras vidas. Cada día Dios quiere arrojar luz. Cada día Dios quiere arrojar de su conocimiento y de su sabiduría, que es la que guía nuestros pasos y que es la que dirige en este paso nuestro por la tierra sus propósitos eternos. Fíjese que entonces, cuando dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, no quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, todos en Moisés fueron bautizados en la nube y el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras. Dice, como algunos de ellos, según está escrito, y esté pendiente estas palabras, dice el versículo 7, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar.
pero en la versión peshita de las Escrituras dice que se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a divertirse. Pero tenemos que entender que lo que sucedió en este ámbito, ustedes saben que Moisés se tardaba en el monte donde Dios hablaba con él, y el pueblo, al ver que él se tardaba, hizo que Aarón, ¿verdad?, construyera el becerro de oro. Y el becerro de oro, es decir, lo que ellos hicieron en un ámbito de rendir culto a un ídolo. ¿Me entiende? O sea, tenemos que entender lo que las Escrituras nos hablan y nos señalan como el ámbito espiritual del que el Señor nos está hablando, que ellos tuvieron un tipo de falsa adoración. Ellos adoraron a un Dios falso que no era el verdadero Dios, por lo que hicieron frente a aquel becerro con sus orgías, ¿me entiendes? Entonces nos está hablando el apóstol Pablo de un ámbito espiritual. Es decir, no se sentaron ellos a comer y a beber desde el ámbito literal en ese momento, sino que se sentaron a la mesa de lo que sus pensamientos dirigidos por el enemigo, en eso se trata. Cuando la Escritura también a nosotros nos habla de que nosotros nos sentamos a comer con Cristo a la mesa, cuando nos habla en el libro de Revelación, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Es un comer de nosotros de Cristo, y Cristo va alimentándose de nosotros. Y esto en un ámbito espiritual, Dios nos da a conocer sus palabras. Entonces, en este ámbito espiritual, el pueblo se sentó en una mesa de demonios, en una mesa de escuchar los pensamientos del enemigo hacia ellos. Porque Moisés se tardaba, mire, era necesario ellos adorar o tener, en otras palabras, otra forma de pensar espiritual opuesta a Dios, era una religión falsa. ¿Me entiende? No habla de en una religión específica, nos habla de que cuando nuestros pensamientos van opuestos a Dios, nosotros nos sentamos a comer y a beber en una mesa que no es la mesa de Dios. De esto es lo que nos está hablando. Entonces, en este sentido, todo lo que yo hago cuando recibo los pensamientos opuestos que me llevan a adorar a algo que es opuesto a Dios y no es Dios mismo, entonces todo mi proceder, por eso cuando la Escritura en este sentido nos habla que ellos se levantaron a divertirse, no se divertían las tinieblas. Todo lo que hicieron para rendir culto a aquel becerro en realidad fue una forma de perversión a Dios. Entonces no era una diversión según Dios. Amado, por eso es que nuestro deleite tiene que dirigirnos a obedecer las palabras de Dios, pero como Él nos las revela. Hay que obedecer sus palabras, pero no desde un ámbito religioso. Hay que obedecer a Dios desde un ámbito de revelación. Entonces nosotros muchas veces pensamos que obedecemos a Dios, pero en realidad pensamos ejecutar las Escrituras como nosotros nos parece o como nosotros queremos, pero no como son reveladas por el Espíritu. Entonces, cuando nosotros nos hacemos sabios en nuestra propia opinión y pensamos que lo que nosotros creemos de las Escrituras es lo que es y queremos hacerlo como nosotros queremos,
pues no estamos bajo un formato de la revelación de Dios. No estamos bajo esa realidad en Cristo, en la que Cristo nos está saliendo al encuentro para revelarnos sus palabras y entonces nosotros caminar en esa realidad. Si nosotros entonces nos ofuscamos por nuestra propia sabiduría o nuestra sabia opinión, entonces no estamos siendo dirigidos por el Espíritu. Y esto es lo que el Señor quiere evitar en nosotros. Que en este sentido nosotros no rindamos culto a los ídolos que son nuestras formas de pensar y no a Dios. Nosotros tenemos que pensar como Dios piensa. Nosotros tenemos que tener la mente de Cristo. Entonces, fíjese que de ser el pueblo de Dios, ellos se regocijaron en oponerse a Dios, y Dios desea que nos gocemos en estar de acuerdo con Dios en Cristo. Dios desea que nos gocemos en estar de acuerdo con Dios, sumergidos en la realidad absoluta de Cristo en nuestra mente y nuestro espíritu. Entonces la nube es Cristo aparecido a mi mente espiritual. La nube es Cristo aparecido a mi mente espiritual, Cristo iluminando mi mente. Y el mar es Cristo aparecido a mi cuerpo espiritual. Es Cristo arropando mi espíritu, es Cristo hundiendo mi espíritu en su espíritu. Sumergiendo mi espíritu en su espíritu, de eso se trata. Esto no era solamente el aspecto físico del bautismo en agua, sino que la realidad espiritual suceda en nosotros. Nosotros podamos estar sumergidos en nuestro espíritu, hundidos dentro de la realidad del Espíritu de Dios. Y así nosotros podemos percibir las realidades espirituales. Es estando dentro de Cristo en su espíritu. Por eso otra vez recalcamos este pasaje que lo utilizamos mucho para arrojar luz sobre esta realidad. Mi vida está escondida con Cristo en Dios. Tenemos que entender eso. Nuestra vida fue diseñada para estar escondida dentro de Dios. Pero no podemos estar escondidos dentro de Dios si Cristo no me es revelado a mi mente y a mi espíritu. Cristo tiene que ser revelado a mi mente y revelado a mi espíritu, para que entonces yo pueda caminar en esa realidad de la columna de nube de día y la columna de fuego de noche. Son dos realidades ahora dentro de mí. Estas realidades dentro de mí. Permanecer en la gracia de Cristo. De eso le exhortaba el apóstol a las iglesias, para que no entraran en tradiciones de hombres. Y este fue el ataque constante de la iglesia, en entrar a tradiciones engañosas que utiliza el enemigo. Mire, con doctrinas que no son reveladas por Dios, no son la revelación de Dios, no son la atmósfera de luz donde Dios habita. El propósito de Dios en Cristo es que nosotros entendamos que somos una habitación de Dios y que por ende cuando Dios nos habita, entonces Dios es el que nos va llevando a sumergirnos dentro de Él. Entonces ya no es solamente Cristo en mí, sino yo escondido en Dios. Yo llego a desaparecer, pero eso no es el proceso de un evento, eso es nuestro crecimiento continuo espiritual, para que eso llegue a ser una plenitud en nosotros, para que esto llegue a ser una realidad
que se vaya completando en nosotros, necesitamos un continuo mover de Dios, revelarse a nuestro espíritu e iluminar nuestra mente. Dios necesita revelarse a nuestro espíritu e iluminar nuestra mente en un proceso continuo. Dios quiere venir a nuestra vida en un proceso continuo de manifestarse continuamente en sus realidades espirituales dentro de nosotros. Y es así donde Dios va dirigiendo las generaciones a su luz, y las generaciones entonces no continuarán siendo generaciones perversas, sino generaciones que vayan en una generación mayor de luz, no degenerativas, sino generativas. Dios quiere tornar los ciclos de las tinieblas, destruirlos, para que entonces las sociedades y las generaciones vayan en ciclos generativos en Dios, no en ciclos degenerativos de las tinieblas. Entonces necesitamos voltear la realidad de nuestro mundo, voltear la realidad de nuestro mundo hacia la luz. Pero esto no se va llevando desde un ámbito superficial, sino de un ámbito profundo de revelación, de un ámbito profundo de iluminación de su espíritu a nuestras vidas. No podemos lograrlo hablando las mismas cosas que ayer, sino que Dios va en una revelación progresiva de Él mismo hoy para nuestras vidas. Lo de ayer pasó, necesitamos el hoy de Dios, la verdad presente de Dios que se va revelando paralelamente en lo invisible y en lo visible, a realidades celestiales que la gente todavía no ha gozado, no ha experimentado en Cristo. Necesitamos que las generaciones entonces sean acercadas, sean fusionadas a las realidades celestiales del hoy de Dios, de lo que Dios quiere hacer. Entonces no nos damos cuenta y muchas veces nos hemos perdido igual que la gente del mundo. ¿En qué sentido? En que hemos abandonado una revelación progresiva de Cristo y pensamos que lo que conocimos ayer es el todo que conocemos, y ya Cristo se ha apartado de revelarse a nuestras vidas, de mostrarnos su conocimiento para el día de hoy. Y vivimos como vivió el pueblo de Israel, dando vueltas en el desierto, en el mismo lugar, y no llegamos a la tierra prometida, porque la tierra prometida es Cristo, pero es Cristo en un ámbito de revelación continuo, en un ámbito de revelación fresco, continuo de Cristo a nuestras vidas. Esto es la luz de Dios. La luz de Dios no fue ayer. La luz de Dios en el presente y continúa iluminando. Imagínense si Moisés entendió esta realidad y dice: Padre, si tu presencia no va conmigo, no me saque a ningún lugar, no me lleve. Yo quiero estar metido en esta nube. Yo quiero estar metido dentro de ti y dentro de ti moverme. Y esto es lo que nosotros necesitamos entender. Nosotros queremos ser bañados de su gloria en Cristo continuamente. Y esto es lo que también la Escritura nos señalaba cuando decía que la tierra sería llena del conocimiento de su gloria, como las aguas cubren el mar. Este es el conocimiento de su gloria. Cristo, la gloria de Dios siendo revelado continuamente, siendo revelado a nuestras vidas. Y Dios quiere que no abandones este proceso en el cual Dios se siga revelando, se siga mostrando a tu vida,
siga quitando los engaños que hay en tu mente por la iluminación de su Espíritu y siga llevándote no a realidades de angustia, de tristeza, de depresión, de ruina, sino a meter tu espíritu en las dimensiones espirituales y disfrutar lo celestial de Dios. Y lo celestial de Dios te sumerja y eso sea tu vida, eso sea lo que te mueve. Y lo que te mueve es la iniciativa, las intenciones de Dios. Por eso es que las intenciones tienen que ver con lo que está en nuestro espíritu y los pensamientos, nuestra mente. Son dos realidades las cuales el Señor quiere llenar con su luz, con su presencia. Así que necesitamos su luz, pero también su presencia. Cristo satisfaciendo dos realidades espirituales dentro de nosotros. Y esta es la palabra que en esta mañana quiero compartir contigo y que tú seas llevado a estas realidades de su nube y del mar. Continuaremos entonces el jueves con una segunda parte, ¿verdad? Profundizando lo que entonces sería la realidad en Cristo del mar, ya que en esta ocasión pues hemos compartido lo que significa la realidad en Cristo más en la nube de Dios. Así que bendiciones, comparte, conéctate a nuestro canal Cielo Nuevo y allí tenemos palabras que ya han sido, ¿verdad?, pregrabadas de otras semanas, pero si no las has visto, sé edificado y comparte. Chao, bendiciones.